Entonces me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, es un panel, es una mesa de diálogo, tenemos 3 preguntas detonadoras y van a participar cada una de las integrantes de la mesa. Y ustedes también al final va a haber una ronda de preguntas y respuestas que pueden incluso tener dentro pues platicar ustedes entre la misma mesa para tener algunas preguntas y empezar un diálogo. Voy a empezar con una pregunta que es como más sencilla también para que ustedes puedan entender a qué nos referimos con el tema de violencias de género en la educación superior. Y bueno, la pregunta sería esta, desde su experiencia, ya sea dentro desde la academia, en sus investigaciones o incluso también dentro desde la gestión, ¿cuáles o qué tipos de violencias de género son los más comunes dentro de las instituciones de educación superior? Y en esta ronda vamos a comenzar con la doctora Susana. ¿Aquí me escuchan? Sí, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, yo traje unas pequeñas láminas y voy a hablar de la violencia de género contra las mujeres estudiantes en esta institución de educación superior, es decir, en la Universidad de Guadalajara. Y la información que les voy a proveer proviene de un estudio que hicimos, que es la encuesta universitaria de género, que justamente aquí está una coautora, la doctora Rosa Rojas, de la Cátedra UNESCO de Liderazgo, Género y Equidad, y que la hicimos desde el Centro de Estudios de Género con el Centro de Estudios Estratégicos y la Federación Estudiantil Universitaria en el 2022. Bueno, y les quiero decir, esta es las prevalencias de violencia, que no necesariamente son las que son denunciadas. O sea, aquí está toda la cifra negra de la gente que no va a primer contacto. De manera general, 8 de cada 10 estudiantes nuestras de la universidad viven violencia de género cada año, en cualquiera de sus tipos y en cualquiera de sus ámbitos. Los tipos de la violencia o modalidades son violencia física, violencia emocional o psicológica, violencia sexual o violencia económica. Hay más tipos, ¿no? Patrimonial, etcétera, pero digamos aquí se concentra los tipos más de mayor prevalencia. Y los ámbitos son conjuntos de espacios sociales, ¿no? De relaciones sociales, no necesariamente espacios físicos, que puede ser el hogar, la pareja, la escuela, el espacio comunitario, el trabajo, entre otros. Entonces, 8 de cada 10 de nuestras estudiantes cada año han vivido o viven una instancia de violencia en cualquiera de los ámbitos o modalidades. Las formas de violencia más comunes, por mucho, son la psicológica y la sexual. Casi en todos los ámbitos. Varía según ya en dónde se esté, pero fundamentalmente. Y en los ámbitos, las estudiantes de la UDG, de licenciatura y de bachillerato, aquí no traigo de posgrados, fundamentalmente en donde más viven violencia es en el ámbito comunitario. De hecho, el grupo poblacional que mayor riesgo o propensidad va a tener a vivir violencia de cualquier grupo poblacional de la historia del mundo mundial, de grupo etario, etcétera, van a ser las jóvenes, adolescentes, más o menos como de 14 a 20 y pico años, van a ser en contextos urbanos, en lugares escolarizadas, que estudian, es decir, el perfil que nosotras tenemos. Entonces, a ellas donde más le va a pasar es en el ámbito comunitario, fundamentalmente en los trayectos, en los camiones, en la calle, en la plaza. Y en el caso de la violencia en el ámbito de la escuela, solamente 41%, ¿verdad? 41% de las estudiantes vive cada año violencia en el ámbito de la escuela. Me voy a enfocar en lo de la escuela, pero quería mostrarle, me voy a mostrar en la escuela, pero quería mostrarle los otros ámbitos, porque quiero enfatizar que la violencia es acumulativa. O sea, para cuando llegan a la escuela y escuchan el piropo en la entrada del salón, ya traen el piropo del camión y ya trae el comentario de la pareja y ya trae lo que le dijo la mamá o el papá en su casa, ¿no? Entonces, esa experiencia es distinta a que solamente segmentemos lo que pasó en el ámbito de la escuela. ¿Qué es el ámbito de la escuela? Involucra comunidad universitaria, haya sido adentro o afuera de las instalaciones. Puede ser en la casa particular del compañero donde se fueron a la fiesta, pero está en el ámbito de compañeros de escuela. Entonces, incluye el ámbito escolar. 4 de cada 10 estudiantes viven violencia de género cada año en el ámbito escolar, de las de aquí de la UDG.
La principal es la violencia psicológica, seguida de la violencia sexual y por último la física. Tenía miedo que no se viera, a ver si se alcanza a ver. Descompuse las situaciones de mayor prevalencia de violencia. Y lo más común que pasa es ser ignoradas, casi siempre son psicológicas, ser ignoradas, no ser tomadas en cuenta, que 21% de las chicas cada año les ha pasado. Hice una estimación puntual muy rápida, o sea, hay un más menos tanto. Estamos hablando de 38,000 chicas. ¿Y quiénes son los agresores principales de ignorar a las chavas, de no tomarlas en cuenta, de lo que a veces le llaman el ostracismo? Los maestros. En segundo lugar, de lo que más ocurre son las ofensas y humillaciones, que estamos hablando de 35,000 chicas, pero aquí los principales agresores son los compañeros, seguido de los maestros. Les estoy diciendo de una lista de 17 posibles agresores, incluye maestros, maestras, la trabajadora, el trabajador, la persona desconocida, el compañero, la compañera, directivo, directiva, o sea, de todo el menú. Y cuando yo les muestro aquí agresores principales es porque realmente aquí está el grueso de las agresiones. Por cierto, en último lugar de agresores están las trabajadoras administrativas mujeres. Esas prácticamente están casi en cero. Bueno, en tercer lugar, los comentarios ofensivos del tipo de que las mujeres no deberían de estudiar, de que se pongan a hacer un sándwich, etcétera, que vienen fundamentalmente de maestros. El miedo es el cuarto lugar de ser atacada o abusada sexualmente. Me decía una colega, Cristina Palomar, que ella consideraba que el miedo no era una forma de violencia, sino una consecuencia de la violencia. Yo le dije que yo no estaba tan segura. Y ponía el ejemplo de cuando uno va en la calle, y caso real, vas en la calle y entonces un tipo te hace así, y te acicata de alguna manera sin decirte nada, ¿no? Así, te quiso generar miedo y eso fue para violentarte, es una forma de amedrentamiento. Entonces, 12% de las chicas reportan al año que tuvieron instancias de que sintieron miedo de ser atacadas. El uso de la voz a la doctora Silvia. Gracias. Buenos días, ¿ahí me escuchan bien? Ok, bien. Pues bueno, sobre todo sabiendo, ¿no? Conociendo estas cifras que la doctora Susana nos acaba de compartir, pues me gustaría destacar que estas violencias que principalmente hemos podido observar tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico, no simplemente o no todo el tiempo se manifiestan de manera tangente, es decir, que muchas de estas violencias están siempre presentes de forma sutil y por tanto las normalizamos. Llegamos a un punto en el que aprendemos a vivir con ello, ¿no? Y dentro de estas violencias justamente está la parte de la violencia psicológica o la violencia simbólica, donde podemos encontrar, para no ser redundante con lo que ya mencionaba la doctora Susana, pues bueno, algunos micromachismos que vamos asumiendo de manera natural, como el mansplaining, ¿no? Que asumen que las mujeres necesitamos que alguien más explique de lo que se está hablando porque nosotras no lo entendemos, a pesar de que lo dominamos. Sin embargo, lo asumimos, ¿no? Porque no es una cuestión que nos esté dañando directamente y empezamos a aprender a vivir con ello, ¿no? O encontramos también la parte del gaslighting, ¿no? Cuando una persona te hace pensar que o dudar de lo que tú estás diciendo, de tus capacidades, de tus creencias, porque no refuerzan tu punto de vista, porque no piensan que lo que tú estás diciendo sea lo correcto y por tanto incluso generan que tú tengas una duda. Todas estas partes son violencias simbólicas, son violencias sutiles, pero no las vemos, ¿no? Aprendemos a vivir con ellas y las vamos normalizando. Me gustaría mencionarle también la parte del mentoring, ¿no? Yo estoy diciendo algo y de repente algún par, mi jefe o alguien en algún otro espacio dice, lo que ella quiso decir es esto, ¿no? O no, espérate, es que esto no es así, lo tenemos que hacer de esta otra forma. Y entonces empezamos a asumir esa parte de decir, bueno, pues es que es mi profesor o profesora, es mi jefe, es mi compañero, bueno, está bien, ¿no? Y al momento en el que nosotras cedemos, estamos siendo parte de una violencia que se establece en función de género, porque no sucede a la inversa, ¿no? O sucede en un porcentaje menor, a diferencia de lo que vivimos y lo que viven nuestras estudiantes, nuestras compañeras, porque esta violencia justamente
se enfrenta a ciertas cuestiones que son importantes, y es el hecho de que no se denuncian, ¿no? Aunque seamos capaces de identificarlas, en pocas ocasiones lo hacemos, pero cuando somos capaces de identificarlas, cuando nos damos cuenta que efectivamente están ahí, no lo decimos, ¿no? O sea, no lo denunciamos. Y una de las principales cuestiones por las que lo ignoramos o no lo denunciamos es el miedo. A darle el uso de la voz a la doctora Tania Marcela. Gracias. Bueno, primero que nada agradezco la oportunidad de participar en este panel. Gracias, doctora Jessica, gracias, doctora Silvia, gracias, doctora Susana, por los datos y la información que nos comparten. Ciertamente hay muchos trabajos de investigación o está en este momento generándose mucho diagnóstico sobre lo que sucede con las estudiantes dentro de las universidades, ¿no? Cómo sobreviven a estas violencias, qué tipos de violencias se generan, pero en la literatura, a pesar de que hay algunos cuantos trabajos de investigación sobre qué sucede con las mujeres en el ámbito profesional dentro de la gestión, la investigación y la docencia en las instituciones de educación superior, es una laguna que no se ha cubierto, ¿no? Estamos nosotras como cuerpo académico iniciando con un proyecto de investigación y esto nos ha permitido identificar algunos datos de manera preliminar que, bueno, me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Las mujeres que deciden seguir un perfil como académicas e investigadoras y que a su vez deciden ejercer la maternidad, tardan en promedio entre 5 y 7 años más que los pares varones para poder alcanzar los objetivos. Cuando hablamos de temas de estas mujeres dentro de las instituciones de educación superior que tienen como parte de su proyecto profesional obtener posiciones de toma de decisiones dentro de estas organizaciones, el tiempo se duplica entre 7, 15 y algunas de ellas nunca lo logran por esta violencia simbólica e invisible que son los pactos patriarcales, donde las mujeres no tienen acceso a esos espacios y que incluso en muchas ocasiones son violentadas por las mismas mujeres, ¿no? Esta situación se está volviendo común en nuestro país y en América Latina, está documentada principalmente en América Latina y en nuestro país, y creo desde mi punto personal de vista es que estas violencias, si bien es cierto, se habla de las violencias físicas, psicológicas, simbólicas y sexuales, no se dan de manera aislada, ¿no? Se dan de manera entrecruzada y se van normalizando a lo largo del tiempo de tal manera que se vuelven invisibles, como ya lo decía la doctora Silvia y como también lo comentaba la doctora Susana, entre quienes se generan estos tipos de violencias, ¿no? De repente se cree que el acoso y el hostigamiento son las principales formas de ejercer violencia. Y sin embargo, en los trabajos que hemos hecho cualitativos, el cuerpo académico trabaja principalmente con proyectos cualitativos, nos hemos dado cuenta que hay violencias que se ejercen de manera tan sutil y tan simbólica que por el dominio cultural de los espacios en los que se interactúa son prácticamente imperceptibles, pero para quien las está viviendo les está ocasionando daños, les está ocasionando alteraciones en su cotidianidad. Tuvimos casos que surgieron en estos trabajos cualitativos que participaron chicas universitarias, donde la maternidad es una dimensión que las vuelve mucho más vulnerables que quienes no tienen hijos, ¿no?